Hola, hola, un gusto saludarte, soy el pastor Daniel Cairus y es una alegría para mí saludar a la comunidad de BioChannel. En primer lugar, para agradecer el ministerio tan lindo del pastor Jonathan Márquez, quien estamos orando para que tenga una pronta recuperación y para que siga en este proyecto. Y queremos invitarte a que puedas seguir participando de todas las lecciones interesantes que tenemos en este canal. Reflexiones de la Biblia. Vamos a disfrutar juntos durante este tiempo muchas cosas. Se viene una etapa nueva y queremos invitarte a que puedas estar atento a todo lo que vamos a realizar desde este canal. Un gusto saludarte y tener un nuevo tema especial en esta semana que tenemos por delante, que es bien importante. Hay un título que lleva nuestra reflexión de hoy, que es Resurrecciones antes de la cruz. Nosotros siempre hablamos de la resurrección de Jesús y sabemos que Él es la vida, la resurrección. Pero ¿qué pensaba la gente de la antigüedad antes de que Jesús viniera a la tierra sobre la resurrección? ¿Era simplemente un deseo? ¿Era simplemente algo que tenían en su mente como un anhelo futuro? ¿O si hay registros en la Biblia donde se mencionan que personas fueron resucitadas? De eso trata las lecciones que vamos a ver hoy y veremos algunos casos bien interesantes. El primero de ellos, por supuesto, la primer resurrección registrada en la Biblia, Moisés. Veremos también la viuda de Sarepta, veremos la viuda de el hijo de la viuda de Naín. Veremos varios casos que aparecen en la Biblia que nos muestran y nos dan la seguridad, la garantía de que también, así como Jesús resucitó, traerá con Él a los que durmieron creyendo en su palabra. Por eso vamos a empezar a ver estos personajes de la Biblia que son bien importantes. ¿Cómo sabemos que Moisés resucitó? Cuando uno mira el Antiguo Testamento y sin tomar el Nuevo Testamento, simplemente parece que la vida de Moisés termina allí, en lo alto de un monte, mirando de lejos la tierra prometida, pero simplemente allí quedó su vida, terminó su espacio de tiempo y allí se termina. Pero cuando uno va al Nuevo Testamento, y quiero invitarte a buscar un versículo bien interesante que es Judas, el versículo 9. Sí, porque Judas solamente tiene un capítulo, así que Judas es el versículo 9. Allí vas a encontrar algo bien interesante que necesitamos entender. Judas, allí en el Nuevo Testamento, versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Nosotros sabemos que Moisés resucitó porque en un momento querían reclamar el cuerpo de Moisés. Y esto es lo interesante, porque cuando nosotros hablamos y en todos estos espacios estamos hablando de la muerte y qué pasa después de la muerte, nos damos cuenta que aquí estaban reclamando el cuerpo. No era que era el alma por un lado y el cuerpo por el otro. No es que lo que reclamaban era el alma porque el cuerpo ya estaba desintegrándose. Cuando habla que estaba pidiendo el cuerpo, era que pedía su ser completo. O sea que claramente Moisés nos muestra el Nuevo Testamento que él resucitó. Pero ¿hay otra evidencia en la Biblia que nos mencione que realmente esto es así o solamente aparece en Judas? Bueno, hay un versículo también bien interesante y una historia que es muy conocida también por el cristianismo, que es el Monte de la Transfiguración. Allí Jesús aparece junto a dos grandes personajes de la Biblia. Uno de ellos que no había tenido la necesidad de resucitar porque Dios se lo llevó sin ver la muerte. Estamos hablando de el profeta Elías y Moisés. Moisés aparece en el Monte de la Transfiguración con Jesús allí. Y aparece en cuerpo y aparece hablando con él. No era un alma, no era una energía, sino que era alguien físico, alguien real. Y los discípulos fueron testigos de esa presencia de él. La primera resurrección entonces registrada en la Biblia es nada más ni nada menos que ese gran director de peregrinación del pueblo de Israel, nada más ni nada menos que Moisés. Por eso Moisés aparece en ese lugar con Jesús, animando a Jesús unos días previos a su muerte, para decirle:
tu muerte va a depender, o tu sacrificio va a ser el que dependa de nuestra vida. Es interesante porque si Jesús no pasaba por la cruz, entonces Moisés no podía estar allí. Porque Moisés estaba gracias a la promesa de que alguien iba a pagar el precio del pecado, y ese era el Hijo de Dios. Luego de Moisés tenemos dos experiencias más registradas en el Antiguo Testamento, en la Biblia, dos historias de hijos de viudas. El primero de ellos con el profeta Elías y la segunda con el profeta Eliseo. Estamos hablando en primer lugar de la viuda de Sarepta, esa viuda que en medio de la sequía, en medio del reinado de Acab y de su esposa Jezabel, estaban pasando por momentos de crisis, estaban por preparar su última comida. Y fue allí donde el profeta Elías los bendice, le da la bendición de parte de Dios, y esa harina y ese aceite que tenían prácticamente para una sola comida, ahora empieza a acompañarlos durante el resto de la sequía. Pero es interesante porque este milagro, que el milagro es solamente una intervención entre las leyes naturales, empieza a mostrar que empezaron a tener alimentos para todo el tiempo. Sin embargo, su hijo murió. Sin embargo, a pesar de que comieron eso, bendecido por Dios, su hijo muere. Pero es esta mujer la que le pide al mismo profeta Elías que pueda resucitar a su hijo. Y efectivamente la Biblia menciona que fue así. Otro ejemplo, como decíamos, es el ejemplo de Eliseo con la mujer sunamita. El niño también, su hijo, así también una experiencia similar, necesitaban así para su trabajo vasijas de aceite. El profeta Eliseo la bendice, ellos logran estar mejor, pero en ese momento, cuando todo parecía que estaba bien, su hijo muere también. Así que ella va al monte Carmelo, como menciona Segunda de Reyes, y entonces allí pide por favor Eliseo que pueda resucitar a su hijo. Y Eliseo, luego de rogar a Dios, su hijo resucita. El hijo de la viuda de Sunem resucita. Estos son ejemplos interesantes, porque la gente hasta ese momento podía ver quizá algunas sanaciones, pero entender que cuando una persona moría ya no se podía hacer nada, y de repente que haya alguien que sí lo pueda hacer, es solamente a través del poder de Dios. Hay evidencias en el Antiguo Testamento, antes de la resurrección de Jesús, de que el poder de Dios estaba disponible para la gente de la antigüedad también. Hechos capítulo 10, versículo 38 en el Nuevo Testamento dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es interesante porque claramente en la vida de Jesús nosotros vamos a ver toda la expresión del poder de Dios, que se manifestaba en la encarnación de su Hijo, el poder estar aquí con los seres humanos, estar pendiente de sus necesidades. Hay una cita bien interesante que dice: había aldeas enteras donde no se oía un solo gemido de dolor en ninguna casa, porque Él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. Donde pasaba Jesús había sanación. Había personas que a veces pedían la resurrección a algún profeta, como fue en el caso de Eliseo, como vimos recién. Pero ahora vamos a encontrar una pequeña diferencia. Es otra viuda, es el hijo de la viuda de Naín. Había muerto, la procesión estaba acompañando allí en las puertas de la ciudad de Naín. Y allí en ese momento Jesús con sus discípulos pasa y ve esta situación. Y Jesús, al ver esa situación, al ver la tristeza que había, dice la Biblia que resucita a su hijo. Es interesante porque no se registra que ella lo haya pedido, pero Jesús aún así lo hace. Porque Jesús conoce nuestro corazón, conoce lo que está pasando en nuestra mente, conoce nuestro dolor y sabe que Él tiene algo para nosotros. Solamente, obviamente, su hijo volvió a morir, Él no está vivo actualmente. Pero todo esto que venimos hablando nos habla de una cosa en especial, que aquellas personas no habían definido su destino. Ninguno de ellos volvió del lugar estando 1, 2 o 3 días en la muerte y empezó a contar experiencias de lo que había vivido allí. Porque después de la muerte no hay nada.
es simplemente como un sueño. Y esa historia y esa palabra es muy utilizada por Jesús en la historia de Lázaro y en la hija de Jairo también, que son las dos historias que también la Biblia menciona que son resurrecciones previas a la resurrección de Jesús. Para que podamos entender que no solamente Jesús fue el que resucitó, y algunos pueden decir, bueno, Jesús porque era Dios resucitó. No, también personas reales, de carne y hueso como nosotros, hijos como pueden ser los tuyos, Jesús los resucitó. La historia de la hija de Jairo es muy conocida. Una niña de 12 años con una enfermedad incurable, y Jesús allí caminando, lleno de personas, una muchedumbre que lo apretaba, que estaba allí junto a él. Y Jairo, que no era, al igual que las otras mujeres, que quizá una era fenicia, otra eran diferentes ciudades, él era un líder religioso, él era una persona especial, conocida, se acerca a Jesús. Y eso es lo interesante de las resurrecciones. Las resurrecciones no ven clases, no ven lugares, clases sociales o no ven espacios geográficos. Jesús nos decía, vamos a curar a una persona porque tiene estas características o vamos a resucitar a su hijo porque tiene estas características, sino que nos está mostrando que la resurrección final, la que será en la segunda venida de Jesús, resucitarán todos aquellos que creen en Él. Así como Jairo lo hizo. Incluso cuando Jairo se acerca a Jesús, lo que le va a pedir es la sanación de su hijo. Pero ustedes conocen que apareció en escena una mujer con 12 años de una hemorragia que finalmente toca su manto. Y en ese momento Jesús dice, alguien me tocó, ¿no? Y todos los discípulos empiezan a decir, todos te hemos tocado. Pero Jesús percibe cuando alguien lo busca con fe. Había percibido también que Jairo tenía esa fe. Por eso había decidido cambiar su camino para ir hasta su casa. En ese momento vienen los empleados, ¿no? Vienen los siervos de él y le dicen, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Y Jesús escucha eso. Y cada vez que hay una oportunidad de Dios para hacer un milagro y hay un corazón dispuesto y ha entregado su disposición para que sea Dios quien actúe, Jesús lo hace. Y quiero invitarte a buscar esta historia allí en Marcos, el capítulo 5, porque es una historia apasionante. Es conocida, sí, pero creo que tiene detalles que son muy importantes para que podamos recordar. La hija de Jairo aparece desde el versículo 21 de Marcos capítulo 5. Dice, versículo 35. Dice así, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Esa escena es impresionante y quiero invitarte a pensar en esa escena. De repente te dan la peor noticia que puedas recibir. Esas frases que lo cambian absolutamente todo. Esas frases que aparentemente no hay más retorno. Donde se creía que todavía podía ser sanada, pero cuando ya no existe nada para hacer porque había muerto, entonces Dios todavía tiene palabras para nosotros. La palabra de Jesús, como decía aquí, es no temas, solamente cree, solamente cree. Y de eso se trata en realidad la resurrección también. Se trata de creer que vino alguien a morir por nosotros, que resucitó por nosotros, que ascendió al cielo y que pronto regresará para llamar a sus hijos. Y todos aquellos que crean en Él puedan ser resucitados porque creen en esa palabra. Ustedes conocen ahí cómo sigue la historia. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Allí menciona Jesús esto que va a mencionar con Lázaro también, el sueño. Para Dios, la muerte es simplemente un descanso. Pero hay algo interesante. Si uno se imagina a una persona durmiendo y entonces quiere ir a despertarla, lo puede hacer.
porque puede volver a despertarse. De hecho, yo tengo 2 hijos que me toca despertarlos todos los días porque si no siguen de largo y uno los despierta. Pero ¿quién puede despertar a alguien que durmió? El único que creó la vida. Por eso la resurrección es un sueño, pero el único que puede despertar de ese sueño es Dios mismo. ¿Y por qué Dios lo puede hacer? Dios lo puede hacer porque Él es el creador de la vida y porque ya Jesús dio su vida por nosotros y pagó el precio que nos correspondía a nosotros. La hija de Jairo resucitó también en ese lugar, en ese momento. La gente que estaba ahí no podía creer la escena. La gente tenía que saber que si creían en el camino, la verdad y la vida, aquel que es el que puede únicamente en este mundo hacer esos milagros, lo puede seguir haciendo todavía con nosotros. Y uno puede decir, bueno, esas historias pasaron antes, esas historias las hemos escuchado muchas veces, así como la de Lázaro que vamos a ver. Pero ¿qué con tu propia vida? No te voy a decir que Jesús va a resucitar tal vez a un amigo, a un familiar que falleció hace algunos días, porque tal vez no sea su voluntad esa. Porque su voluntad en ese momento, como vamos a manifestar en la historia de Lázaro, era mostrar su gloria en ese momento. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la posibilidad de la vida eterna. Y yo quiero invitarte de manera especial a que digas, tal vez ese espacio vacío que quedó por alguien que ya no está, no tiene que ser suplido por creer que está mirándome desde el cielo o en algún lugar. Porque lo que bien menciona estos capítulos de la Biblia es que Jesús va a venir a dar la recompensa, que será en la segunda venida de Jesús donde se definirá el destino, que tu ser querido no está en el cielo o en el infierno o en el lugar que conozcas, sino que está esperando, al igual que todos, la recompensa que viene de parte de Jesús. Seremos recompensados según nuestras obras. Y cuando Jesús venga, ahí será manifestado el destino que fue juzgado por Dios. La última historia, que es bien conocida también y que es una de las más representativas, porque cuando Jesús entra en Jerusalén, allí en esa entrada triunfal, el que llevaba el burrito era nada más ni nada menos que el que había sido resucitado, Lázaro, un amigo de Jesús. Uno de los versículos más conocidos de la Biblia, por ser tan corto, es «Y Jesús lloró». Jesús ve las necesidades de nosotros y sabe lo que necesitamos. Y no solo sabe lo que necesitamos, sino que se compadece de nosotros y tiene tanta empatía que puede sentir lo que nosotros sentimos y saber que Él es el único que puede hacer la diferencia. Lázaro había pasado 3 días allí muerto. Empezaba el olor a aparecer, la gente se daba cuenta que no era un espectáculo, que no era algo armado, sino que realmente Jesús se había tardado. Y las hermanas no creían, no entendían por qué Jesús se tardaba para sanar a su amigo, por qué no había llegado antes. Y ahí está la respuesta de lo que hablamos recién, para manifestar la gloria, para mostrar una vez más que Él tiene poder sobre aquellas cosas que nadie tiene poder, que Él tiene poder incluso sobre la muerte. Había mostrado que tenía poder sobre las enfermedades. Había mostrado Jesús que tenía poder sobre los demonios. Había mostrado Jesús que tenía poder de autoridad en su palabra. Pero ahora también quería mostrar, no solo para un grupo pequeño como fue con la hija de Jairo, sino ante todos los que estaban allí. Y para testimonio de mucha gente, que Él tenía el poder sobre la muerte. Es interesante porque había un amigo. Había alguien que tal vez poco conocía a Jesús como era Jairo o que Jesús lo conocía poco a él en la realidad, sí como Dios, pero en la realidad como amigos seguramente no tenían trato. Teníamos una mujer de Sunamita, una de Sarepta, teníamos a Moisés, un líder religioso. Dios no hace acepción de clases, Dios no hace acepción de tu conocimiento, Dios no hace acepción de tu clase social ni del lugar donde naciste, sino que Él, la única excepción que tiene es que va a resucitar a los que creen en Él. Por eso la invitación que queremos hacerte aquí desde el canal de BioChannel es que puedas creer en Jesús. Que la única palabra posterior a la muerte la tiene el Creador de la vida. Que el único que puede hacer algo para cambiar nuestras situaciones hoy y resucitar incluso nuestra vida espiritual muerta es el mismo Creador de la vida. No sé en qué condición te encuentras en este momento,
pero sé que Dios tiene planes maravillosos contigo, que quiere hacerlos en esta vida de manera especial. Y nosotros como seres humanos, si hay algo que todavía, a pesar de que la muerte es tan frecuente en nuestro entorno, todavía no estamos acostumbrados. Cuando nos toca de cerca, lo lamentamos, sentimos un dolor en el pecho, tenemos tantos sentimientos que se encuentran, alegría por haber compartido, pero tristeza por no tener a esa persona o a ese ser querido. Pero saber que hay una esperanza maravillosa que nosotros tenemos. Y esa esperanza maravillosa es que esa persona simplemente descansa y que será resucitada si esa persona creyó en Dios. Si esa persona en este lapso de paréntesis que es nuestra vida de decisión decide por Dios, entonces Jesús tendrá el agrado, se empatizará con nosotros y podrá resucitar a aquellas personas. No será hoy, no será mañana, será cuando Jesús regrese. ¿Anhelas ese segundo advenimiento de Jesús? Ella vino por primera vez a morir por nosotros, a tener poder sobre la muerte, a ascender al cielo, pero porque quiere regresar, porque hay lugares preparados para nosotros. Y ahí tenemos que estar. Ya sea que estemos vivos, como le tocó estar a Elías, o ya sea que nos toque ir al descanso, como le tocó a Moisés, y tener que resucitar para que lo próximo que veamos sea al Creador de la vida. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que Dios pueda reconstruir esos esqueletos, ese polvo? Dios es especialista en recrear. No solo es especialista en crear, sino recrear. Y nosotros tendremos la posibilidad maravillosa de ver cómo Dios va a hacer eso. Por eso no puedes perderte esa oportunidad. En vida tenemos que decidir dar a Dios lo más importante que es nuestro corazón. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Espero que hayas disfrutado de este tema y que puedas disfrutar tantos contenidos que hay en BioChannel para ti. Déjanos tus comentarios, tus preguntas sobre esta temática y con gusto vamos a responderte. Quédate muy atento porque se vienen muchas cosas lindas para nuestra comunidad.